sábado de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto». Palabra de Dios. Muy buenos días. Hoy en el Evangelio vuelve a salir el tema del amor al prójimo. Y claro, el amor al prójimo es, si no el tema más importante del Evangelio, es lo que Jesús predica y es casi lo que vamos a encontrar en cada página del Evangelio. El que aprendamos a amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado. Si nosotros ponemos atención en el Evangelio de San Juan e incluso en las cartas de San Juan, vamos a encontrar mucho esa idea. Hay que amar. Pareciese que San Juan no se cansaba de decir una y otra vez: hay que amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Si somos capaces de amar es porque Él nos ha amado. Y en el Evangelio el día de hoy, al final, después de que se nos exhorta de que tenemos que amar, al final Jesús da una frase que es muy exagerada o al mismo tiempo es lo más real, lo más sólido y que debe de penetrar lo más profundo de nuestro ser para que no se nos olvide. Jesús termina diciendo: ustedes en cambio, se refiere a sus discípulos, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfección pareciese que está como fuera de lugar. La palabra perfección, cuando la escuchamos y la forma en como la hemos manejado tanto, se nos hace tan inalcanzable, así como que perfecto es como si fuera una utopía. En el día de hoy, la palabra perfección es falta de error. Es que todo esté intacto. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura griega, que es el origen de esta palabra en el Evangelio, significa y tiene la idea de alguien que ha terminado un camino. Y si nos vamos a la cultura hebrea o a la cultura occidental, que es de donde sale o donde viven los discípulos, la palabra perfección significa o tiene más clara la connotación de algo que está completo. Viéndolo desde esta perspectiva, no suena tan exagerado que nosotros seamos perfectos. Pero la medida y la comparación sí es muy exagerada. Cualquier interpretación que tú quieras utilizar para esta palabra, recuerda que es a semejanza de Dios, a semejanza del Padre. Y eso sí es mucho. Nosotros podríamos preguntarnos y decir: bueno, ¿y qué tan perfecto es el Padre? Pues imagínate, Él es el creador de todo y la obra nunca va a superar al artista. Una pintura nunca va a ser más perfecta que el pintor. Una escultura nunca va a superar a su autor. No podemos ni siquiera atisbar una pequeña vislumbre de la perfección del Padre. Sin embargo, sí nos podemos acercar un poco a la actitud que Él tiene hacia cada uno de nosotros, que es la intención del Evangelio del día de hoy, de ser capaces de poder amar incluso a aquellos que nos hacen daño.
Si nosotros leemos, por ejemplo, al final del capítulo 5 de Mateo, nos vamos a encontrar con esa idea. El Padre que hace llover sobre buenos y malos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Porque la bondad y la perfección y la belleza y el amor del Padre no depende de las criaturas, depende de una decisión que Él hace, de amarnos. Y en esa medida nosotros también debemos de aprender a amar. En la medida en que nosotros seamos libres para poder actuar con los demás. En la medida en que nuestro comportamiento no esté condicionado por el comportamiento de los demás. En la medida en que nosotros seamos capaces de perdonar por el simple hecho de querer perdonar, de querer liberarnos, no porque la otra persona se lo merezca o no se lo merezca. Si tú piensas en esto, cuando tú odias estás completamente destruido por dentro. El odio te va carcomiendo. Hay personas que hacen corajes y odian tanto a alguien que les da un derrame cerebral, o viven con los intestinos todos paralizados, o se les derrama la bilis, o miles de cosas. El odio te va a destruir. La falta de perdonar te va a ir derrumbando poco a poco en tu interior. Cuando perdonas es cuando empiezas a construir, pero cuando amas es cuando estás completo interiormente. La invitación es que amemos, y no que amemos solamente a algunos, sino a todos, porque el amor no va a depender de los demás, sino de nosotros. Cuando nosotros decidamos si tu comportamiento y tu amor, tu cariño, tu servicio, tu educación, si simplemente la forma en cómo tú te comportas va a depender de los demás, no estás completo. Cuando tú decidas ser como tú seas, sin discriminar a nadie, sea bueno o sea malo, te trate bien o te trate mal, cuando tú decidas amar a todos, es cuando más nos asemejamos a Él, que hace llover sobre buenos y malos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Si decimos que amar es lo que nos hace estar en el mejor estado del ser humano, ¿qué esperamos para amar? ¿Qué esperamos para crecer? Enamórate, y enamórate de tal manera que siempre vivas feliz, que siempre vivas libre, que siempre vivas completo, porque pareciese que el que está enamorado no necesita nada. ¿Y de qué? ¿De quién te tienes que enamorar? Enamórate primero de Dios. Enamórate primero de ti. Enamórate de toda la creación de la vida, de la música, del arte, de la libertad. Enamórate de tus hermanos. Sirve. No te enfoques solamente en una persona. Amar no significa querer. Querer es yo quiero poseer, ¿no? Querer es dominar sobre aquello. Amar es simplemente servir a todos. Jesús no nos está pidiendo que queramos a todos y que a todos nos tienen que caer bien. No, nos está pidiendo lo que sí podemos hacer. Porque lo que sí podemos hacer es cómo nosotros reaccionamos ante el comportamiento de los demás. Y mientras más decidamos nosotros ser libres, más completos, más perfectos y más nos asemejaremos a aquel que nos ha mostrado el amor sin límites. El amor que perdona, el amor que nos sirve, el amor que está ahí al alcance de nosotros. Y este Dios, el Dios que es amor, el Dios que te llama por tu nombre, el Dios que no se cansa de buscarnos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier definición que tú busques sobre la perfección, ausencia de error, alguien que ha terminado un trabajo, una jornada, una meta, o alguien que está completo, recuerda que no es a la medida de fulano de tal, no es a la medida incluso de lo que yo pienso o de mis capacidades, sino es a la medida de Dios. Y si se trata de ser como Él, ¿qué tan libres somos? ¿Qué tan completos somos? ¿Y qué tan capaces somos de amar
sin límites, sin discriminación. Recuerda, no depende de los demás, depende de ti, depende de mí, depende de qué queremos nosotros hacer con nuestra propia vida en el mundo en el que nos tocó vivir el día de hoy. Que tengas un excelente día.